Su madre. Hay unos agujeros, chavales. Destino San Carlos. Me dirijo a San Carlos de Guaroa, en los llanos colombianos, tras haber acampado ayer en una finca ganadera y haber desayunado esta mañana con su encargado, Gilberto, del que me acabo de despedir hace unos minutos. Da miedo, ¿eh? No sé todavía muy bien en qué estoy jugando, si en arena. Yo creo que es arena dura, fíjate. Pura arena, lo que pasa es que al haber llovido ayer está algo dura, pero esto es un río de arena. ¿Veis? Es que es súper cambiante. De repente este trozo donde puedes ir bien porque está duro y tal, sí que de vez en cuando hay un charco que normalmente tiene un agujero gigante dentro. Oh shit, se me ha ido adelante, ¿eh? Es que voy a intentar no caerme. La hostia de ayer fue muy graciosa, la verdad. Efectivamente, ayer y tras muchos kilómetros por caminos de este tipo, en una curva se me fue de delante y caí al suelo, con la suerte de que el pie no quedó enganchado y todo quedó en una anécdota. Bueno, por ir más deprisa de lo normal, porque era una curva llena de barro y pues obviamente si entras a esa velocidad tienes que tumbar la moto ligeramente y se fue. Más que una anécdota, una advertencia, porque en los próximos días voy a recorrer los llanos por caminos como este. Oh shit. Complicados y solitarios. Venga, va, me voy a poner en serio, ¿no? Y donde el mayor riesgo es hacerme daño en una caída y no poder salir por mis propios medios. También, hostia, salvadita de charco gigante. Uf, sí, me ahorra un lago. Oh. Conducción muy exigente esta, ¿eh? No. No. Pero... hostia, la he levantado como si no hubiera un mañana. Porque es que fíjate, esto no era un charco, ¿eh? Esto era pantano. Es que es muy profundo y muy pastoso. Poca broma, ¿eh? Ojo al pie. ¿Segunda o primera? ¿Qué decís? En segunda no salía. Uf, qué agujeraco. Es imposible de prever. O sea, había pasado a charcos profundos, pero no tanto. Se ha hundido por completo, qué barbaridad. Bueno, me voy a concentrar, ¿no? Mira, otro. Todo esto es de anoche. Joder, chavales. Y yo pensaba, digo, paseíto ya hasta San Carlos. Vamos. Que no, que aquí no hay paseíto que valga y esto no es más que un adelanto de lo que me espera en los próximos días. ¡No te flipes! ¡Oh! Bueno, yo creo que ya estoy llegando, ¿eh? Ya se ha suavizado después de mucha arena. Ya voy bastante más rápido y yo creo que estoy llegando ya a sacarlo. No, creo no, seguro. Lo digo creo, me refiero a que creo que ya no va a haber mucha complicación. Igual debería de callarme, ¿no? Pero vamos. Se ha roto se ha partido el tornillo este. No hay que dejar. No sé si es buena idea. Pudiendo comer con la mano. Qué rico, por cierto, pollo con patata cocida. Este pollo se llama San Carlos de Guaroa. San Carlos. Y desde aquí creo que va a haber muchos kilómetros sin nada, así que voy a pensar. Voy a comer solo. Antes de seguir camino y teniendo en cuenta que probablemente estaré muchos kilómetros sin ver poblaciones, tengo que aprovechar que estoy en San Carlos para arreglar la cámara trasera, estudiar un poco el siguiente tramo de ruta y comprar comida y agua. Fíjate la vibración que manejo, que ha partido el tornillo. No sé si lo veis. Se ha partido esto, que es súper duro, de tanta vibración. Y yo creo que es porque el palo está mejor que nunca, pero aparte porque voy muy enajenado, yo creo, ¿no? Lo bueno de ir tan cargado es que suelo llevar de todo. Efectivamente. Llevo uno.
creo que voy a comprar, aparte de cambiar esto, creo que voy a comprar 2 tornillos de estos, porque si ya pasa una vez, igual pasa otra. ¿No os parece? ¿Qué te gusta? Bien, mira, es que he roto esto. Que llevaba otro tornillo aquí y otra tuerca. Entonces quería 2 tornillos que sean más o menos de este largo, desde aquí hasta allí, con 2 tuercas de este tamaño. Pues no los vendo, pero creo que por ahí tengo uno. Ah, ¿usted no vende tornillos? Miramos cómo voy para. Estoy divertido, ¿no? Esto podría ser. ¿Quiere usted saludar? Ah, yo creo que me está hablando así. Sí, estoy haciendo un video, pero digo, ¿quiere usted saludar al video, ya que está ahí? Y mientras tanto otra cosa, ¿tiene usted estas? Esas. Y tiene buenas, no como estas que son. La Lexon. ¿La buena es esa? Pues deme de esas varias, ¿sabes? Son muy buenas. Estas son muy buenas. Vale, pues de estas deme la bolsa entera. ¿Cuántas son? 12. Y 2, 14. Va a pasar adelante, ¿eh? Saludos, saludos. Bueno, es que he parado delante de una ferretería justo para comprar lo que me haga falta. Que tenga un poco más grueso. No, yo creo que esto es perfecto. Sí, a partir de ahora me voy a meter ahí en mucho jaleo y todo lo que se rompa ya. Así que, hombre precavido vale por 20. Aire acondicionado en el pueblo no han puesto todavía, ¿no? Igualmente. Bueno, con esto tengo va. Y mucha agua. 47,600. Hola, Buen día. ¿me deja usted un segundito que voy a ir a la moto a ver cuántas aguas me caben? ¿Me va usted pesando esto? Ahora bien. Es que no me caben 2. 1, 2, 3, 4 y 2, 6, 7, 8 litros de agua. Hola. 7,500. ¿Ah, ya? Perdón, pensé que estaba. Gracias. Esto es el almuerzo. A las 12 salgo del ayuno. Buenos días, por cierto. Ayer, como podréis estar observando, me quedé a dormir en este pueblo porque me empezaron a fallar cosas importantes, tecnológicas, no sé qué, se empezaron a romper. Y lo entendí como un aviso del guionista porque miré el mapa y a partir de ahora hay muchos kilómetros sin... Pues no lo sé. Me dirijo a San José del Guaviare por un track que me han pasado mis amigos de Tres Off-Road, pero que la verdad no sé si llegaré hoy o si la noche me alcanzará en mitad de la nada. Veremos. Bueno, llevo gasolina, llevo mucha agua para lo que pueda pasar. Son las 10 de la mañana, 10 menos 20. Entonces yo dentro de 2 horas y media salgo del ayuno a las 12 y es probable que me encuentre in the middle of nowhere. Así que he comprado fruta y zanahorias. Que por otro lado me viene bien porque estoy comiendo mucha carne, demasiada carne y demasiado pollo. Obviamente yo pescado como cuando estoy cerca del mar, o bueno, en una gran ciudad que hay de todo, pues también, pero tipo de sitios tan alejados del mar, salvo que haya trucha, por ejemplo, que hay muchas veces que hay trucha de río, pues no como pescado. Verdura, bueno, en Colombia sí que como verdura, un poco, a veces hay sopas y tal. En fin, mira qué puente más chulo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Está además ondulado. No sé si eso es bonito o preocupante, pero... ¡Hola, qué bonito!, ¿no? Este es el río Meta, este. Se llama río Meta, ¿no? Pues eso, que ayer... Como que empezaron a pasar muchas cosas y paré y no sé qué. O sea, aparte que estoy muy cansado, ahora ya estoy perfecto. Hoy he descansado y tal. Pero ayer dormí en la tienda de campaña mucho, pero yo por la mañana estaba bastante cansado. Y creo que es por el calor que hace y porque no me estoy hidratando lo suficiente. También por eso he comprado tanta agua. Porque, claro,
lo de la hidratarse es un poco decisión propia. Yo tengo la sensación de que no necesito beber tanto. O sea, estoy bien, pero no. Hay que estar bebiendo todo el rato para hidratarte, porque, o sea, estamos a 30 grados y todavía son las 9 y pico. A las 11 o 12 va a haber 35 grados. Yo voy a estar metido en unos berenjenales, levantando la moto del suelo si se cae y conduciendo deprisa y no sé qué, y voy consumiendo, obviamente. Y esto es toda la reflexión que tengo que hacer desde un punto de vista de hidratación. Pero la verdad es que me ha sentado muy bien, y también es verdad que los viajes en motos hay que disfrutarlos y no padecerlos. Entonces, yo puedo estar metido en el baño de los berenjenales, pero si estoy físicamente bien, me lo paso como un niño. Pero con tanta ropa, tanto calor y haciendo un esfuerzo físico, estoy muy parlanchín, ¿no? Y eso que no he desayunado. Bueno, llevo 5 cafés, Café de Colombia es tan fácil de beber, está tan rico. Estoy muy contento, se nota, ¿no? Cuando conduzco así como haciendo el tonto, es que estoy contento. Otro puente, otro río. Qué bonito, ¿no? Bueno, me estoy dirigiendo hacia un sitio que se llama La Macarena, que voy a tardar varios días en llegar, no sé cuántos. Entre medias hay varias cosas interesantes. Iremos viendo todo lo que nos espera. Paisajísticamente va a ser muy espectacular, los llanos y luego la llegada allá, pues son zonas turísticas pero muy aisladas, y sobre todo que han estado imposibles durante muchos años porque son zona de la guerrilla. Lo fueron desde luego en pleno conflicto, que ahí no podía entrar nadie, y por eso son poco conocidas, y lo siguen siendo ahora. Ahora está tranquila la cosa, especialmente por lo que dicen, para los turistas no hay problema. Obviamente tengo que hacer diferentes gestiones de avisar que llego, tengo algún contacto. Poco a poco, ahí iremos viendo. Desde hace ya bastantes kilómetros estamos en zona de guerrilla, pero ya no sé exactamente ahora mismo si aquí ya están o todavía no. ¿Y esto qué es? ¡Oiga! ¿Qué bicho es ese? ¿Qué era eso? O sea, ¿era como una ardilla gigante o qué mierda era eso? Era muy bonito, ¿no? Era entrañable. Vaya día nos espera, chavales. De momento el camino facilón y rápido, así que voy a aprovecharlo y avanzar, ¿no? Vale, entonces la idea sería ir hacia San José del Guaviare hoy, pero para es este camino de aquí. Esto me pone, cierra el broche. Perfecto, yo lo cierro, sí, yo estoy feliz de cerrarlo. Pero para poderlo cerrar, primero lo tendré que abrir. ¿Y cómo lo voy a abrir? Si hay un candado. ¡Hola! Es que hay una casa ahí. Qué bonita está, ¿no? Yo puedo sacar esto, pero obviamente si le han puesto un candado es para que no lo saques, ¿no? ¿O qué? Si quitas esto... No, esto está para... Si alguien ha puesto un candado ahí, es para que no pase. Así que déjate de mierdas. Y entonces, ¿ahora qué mierda hago? Haga lo que haga, va a estar divertido, ¿eh? También os lo digo. Voy a ir para atrás y pregunto, ¿no? A ver, yo venía por aquí. Creo que había un sitio aquí de almuerzos, ¿no? Buenas tardes. Hola. Pregunta, señor. ¿Usted conoce el camino que hay? O sea, al llegar allí a la intersección hay derecha, izquierda y recto. Y en el recto hay un candado. ¿Cómo le llaman? ¿Un broche? Sí, está con candado. Pero con candado. Ah, pues un chito que va. Hay un broche con el candado ahí. ¿Conoce usted? Privado. Ah, es privado. Y entonces, para ir a San José de Guadaira, ¿no? Se llama. Del Guaviare. De Guas. Perdón, tengo memoria de pez. ¿Por la derecha? Tiene cosas en la derecha. Me han pasado el camino unos amigos colombianos que lo han hecho 1000 veces. Y va por ahí, por donde está el broche. Entonces, Eso es privado. Usted llega hasta ahí. No tiene como llegar ahí. pero eso siempre ha sido privado, porque yo, en serio, pero yo tengo amigos que han pasado por ahí. Oye, disculpe, que están comiendo, les dejo comer. Tranquilo, no. Tenemos también varios amigos que hacen eso. Mire, estos son. ¿Conoce usted a Alejo? Y a Carlos, que han puesto esta pegatina. Ellos son los que me han dado este camino. Coman tranquilo. Voy a tomarme una gaseosa y pienso. ¿Chileno o español? ¿Español? Hay uno que también anda en solitario. Él muestra por allá en una parte donde llega un río, pero ni la guerrilla lo para. Préstame su documento, por favor. Ya se los enseñé a sus compañeros. Préstame su documento, por favor. Y lo tiene ahí como 2 o 3 días. Ya esto le va a pasar. Y pasa por un río y en uno así se va. Y esa moto pesa muchísimo. Usted me acaba de decir de otro Bien raro. que pasa por un río, la guerrilla le tiene 3 días y luego ¿qué pasa?
Esa moto me cae al río para levantar. Fíjese usted cómo es la realidad, ¿eh? La realidad es que no era la guerrilla, que era el ejército, que no le tuvo 3 días, sino le tuvo solo 15 minutos. Se le cayó la moto al río, eso es verdad, y cruzó. Y no solo eso, sino que era yo. No jodas, sí, no jodas. Sí, yo lo miré. Pero Y después sale a un caminito angostico. Sí, pero fíjese usted cómo se distorsiona la realidad, ¿no? La verdad fue muy intenso porque era el ejército, estábamos en un río, yo estaba solo. Sí, se me cayó al río y ahí no pude levantarla, entró agua. Que primero pasó a pie, pasó la maleta y todo, y después... Sí, señora. ¿Usted se enteró más del video? ¿Son ustedes pareja? Se enteró más su señora que usted del video. ¿Cómo es su nombre? El mío Ricardo. Ricardo y Carlos, encantado de conocerles a todos y gracias por su atención. ¿De dónde viene ahorita? Ahorita nada, de ahí, de San Carlos. ¿Y para dónde? Voy hacia... Mira, mi idea era hacer esta, que este trozo, esto es lo que me han dado ellos, mis amigos, que es el que ellos hacen, y el camino sigue hasta esta intersección. ¿Usted va hacia el lado de la cooperativa? No, mi idea era luego girar aquí y irme ya hasta San José del Guavaire. Y entonces mejor se va aquí por la 15, pasa un puente militar que hay. Ajá. Y sale de un caserío que se llama Yo Casibar. llego ahora a donde me he dado la vuelta. Entonces, ahora lo que hago ahí es girar a la derecha y bajar por esta. No, por Los Ángeles no se vaya a meter. ¿A dónde está usted? Dígame dónde está. ¿Quiere que le saque el culo? Póngase. Papá, este es el gorrito. ¿Qué tal el gorrito? Yo venía por aquí, o sea, aquí está San Carlos, ¿vale? Yo venía por aquí, abajo, y al llegar aquí llega a esta intersección que hay 3. Izquierda, derecha y recto. Joder, para acá. A ver, vamos a ver. Por acá. Malabares. ¿Dónde está para arriba? No. Pero es que esa es la de San Martín. Esa no ¿Y por qué? Porque usted es un San Martín. Auxiliar, por favor. ¿Por el Congo yo? Sí, por el Congo. Mira el Congo ahí. Acá tierra caliente, cuando está ahí, y Michito Juárez, la verdad, está todo tratado. Bien, así es. Ya mucho. Eso es un queso de búfala. Edwin, es un pedacito también de queso. Que el hombre se vaya bien alimentado y diga, estuve por ahí en un lugar, llegué a una casita ahí, medio me atendieron, que diga el hombre. ¿Dónde va, hombre? Que Bocadillo de burro para que coma con queso. Pero ¿cómo voy a comer yo Ya le todo traigo eso? bocadillo de burro. ¿Bocadillo de burro qué es? Tú estabas muy seria, pero ya de repente te has Un bocadillo de burro para que coma con cuajada. Bocadillo de burro. ¿Qué es exactamente? ¿Panel? Ah, panela. Aunque en el Congo me coman. Yo ahí ya, hombre, no voy a pasar. Pero esto es mucho, hombre. ¿Cómo? Bueno, pues voy a almorzar. Yo estaba en ayuno, pero me lo voy a saltar. Creo que las circunstancias mandan. Me lo quería perder. Esto entonces es de plátano. Capocho, plátano nativo, más pequeño. ¿Y qué más lleva? Eso no. Cuajada. Bajada. Está buenísimo. Y sus pasteles son los mejores. En el pueblo todo el mundo encanta, lo comen siempre sin problema, pero para mí hay una cosa. Conclusión, me voy al Congo, del Congo paso por la serranía de Siberia, y de Siberia voy hacia Casibare. Pero antes de Casibare, cuando cruce el río, hay una comunidad, una Y. A la derecha Me podría ir a Puerto Lleras y irme hacia Mesetas y bajar a la Macarena por ahí, o me podría ir hacia San José de Guaviare, y de San José de Guaviare podría por ahí llegar hasta la Macarena. Con todo lo que he comido, gracias a ustedes, a ver si soy capaz de llegar. Muchas gracias. Lleva herramientas, decimos acá en Colombia, ¿sí? Herramientas, Diego. Pero la otra herramienta hablamos nosotros. ¿Cuál es la otra? La otra herramienta es papel higiénico. Llevo siempre esa herramienta, por supuesto. Esa herramienta es Y en esos casos lo mejor que te puede pasar es una cosa que en España le llamamos el perfect. Hay perfect y super perfect. ¿Cuál es el perfect? El perfect es cuando uno desaloja y cuando se va a limpiar no hay nada que limpiar. Ha salido perfecto. Y el super perfect es no solo cuando sale limpio, sino que además entra en el baño y se va solo. Gracias por todo. Lo mejor que me ha podido pasar. Gracias. Chao. Chao, gracias. Seguimos. Bueno, pues ha sido crucial esta parada, el haber vuelto, la verdad. Primero porque me lo he pasado muy bien, me he reído mucho, me han dado de almorzar y qué gente más maja, ¿no?
Y aparte porque me han dado el camino. Es que, o sea, el camino a la derecha, mal. El camino a la izquierda, mal. El camino recto, cerrado. Entonces la otra opción no aparece ni en Osman, ni en Google, ni en nada. Bueno, esto es viajar, también te lo digo, ¿eh? Siguiente destino, me he apuntado aquí en la tableta esta Tripletech, que es la verdad lo mejor que me ha pasado últimamente, y el mandito a distancia, estoy feliz. Vale, entonces me he marcado como puntos. El primero se llama, es esa cosa verde de ahí, no sé si lo veis, que pone el Congo, y a partir de ahí hasta la siguiente, maravilloso. Desde luego que sí, que maravilloso es este viaje por los llanos en el que me he vuelto a encontrar con la esencia de lo que hago. Mira, por aquí. Y que no es otra cosa que huir del asfalto, de las ciudades y de los lugares turísticos, y encontrarme con este tipo de caminos y sobre todo con este tipo de personas que de una forma u otra siempre acuden en mi ayuda. Bueno, pues nada, decía que no sé cómo sería el otro camino, pero este es sinceramente delicioso. Yo creo que esto es la pura definición de los llanos, ¿no? Así la planicie. Ups. Bueno, esto va... Esto va un poco pidiendo guerra, ¿no? Hay arena y roca suelta, tal, pero pide guerra. ¡Vamos! Ya hemos pasado el Congo, que era el primer punto de referencia, y ahora pues el camino sigue, bueno, no sé, vamos allá. ¿Y esto? Administrado por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, Reconciliación y la Paz en Colombia. Bueno, este país ha sufrido mucho y recientemente por la guerrilla, los paramilitares, un conflicto muy sangriento, aparte todo eso mezclado con el narcotráfico. Es muy difícil de entender para alguien de fuera, mucho menos yo que no llevo mucho en Colombia, pero no quita que está muy presente todavía y mucha gente sigue hablando del tema porque está reciente. Yo no estoy hablando mucho de esto en los capítulos, bueno, porque es un tema muy delicado y muy profundo en los del que no tengo ni idea y no quiero, por supuesto, no ya ni siquiera opinar, sino que para que los espectadores que sois de fuera de aquí, de Colombia, para que podáis entender esto, haría falta profundizar mucho y este canal no va de eso. Otra cosa que es imposible no tratarlo porque es parte del viaje, está latente en todo el camino mediante carteles como ahora y sobre todo mediante testimonios, ¿no? Y estamos en una zona que dejó de tener población, se tuvieron que ir la mayoría, me imagino, o me parece. Y esa es la razón, el me imagino, me parece. Es decir, no estoy suficientemente informado como para hablar y tampoco quiero entrevistar gente que me hable mucho. Un poco sí, lo estáis viendo en los capítulos, siempre hay algún testimonio, habla un poco, yo he hecho algún speech para más o menos que intentemos, yo el primero, tener una mínima noción de lo que ha sucedido aquí y obviamente el que le interese el tema pues que profundice. Yo intento profundizar en mi vida privada, digamos, pero no en el canal porque, pues bueno, esto es un viaje en moto y obviamente todo lo que afecte al viaje en moto lo cuento y esto de alguna forma está afectando y va a afectar por la gente que me encuentro, pero no quiero, pues eso, no quiero convertir esto en un documental de nada. Esto es un viaje de moto a través de la gente que me encuentro por el camino y por caminos como estos. Por desgracia para los colombianos el conflicto sigue vivo y el proceso de paz no ha funcionado, al menos por el momento, algo de lo que me temo seré testigo en primera persona en los próximos días. Qué camino más bonito, ¿no? Pero de momento centrémonos en el presente, que no es otro que este camino roto y solitario en el que de nuevo el único peligro es estamparme contra el suelo y hacerme daño tan lejos de todo. Bueno, se está poniendo ya más complicado el camino, hay diferentes terrenos, arena, que afortunadamente ha llovido hace poco y está durilla, pero bueno, aún así se va la moto. Mira, 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 la salvada, o sea, ese era el camino original. Shit, y este es el atajo, y este es el atajo del atajo. ¿Ves? Entonces ahora de repente aquí, arena dura, que es súper gustosa, puedes derrapar, pero de repente se pone blanda, que se te clava la rueda delantera y sales volando. Entonces no se puede ir muy deprisa.
Esta es más sospechosa. No me quiero ni imaginar qué puede haber aquí, si había una salvada por ahí abajo. Ah, no. ¿Y ahora qué? Derecha. Estas huellas no me gustan nada. Oh, oh. ¿Ves? Está muy trabajoso, ¿eh? Oh, no, eso era una salvada de esto. Pero ya, from lost to the river, ¿no? Sí, está. Sí, no, mira cómo está esto, macho. O sea, esto está accesible para motos. Shit. Se me llega a ir y me voy a la derecha. Uy, mira qué bonito. Uy, qué salvada más bonita, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Pero qué bonito es esto! ¡Y no hay nadie! Fácil. Es muy gracioso este camino, ¿eh? ¡Oh! Arena blanda. Sí, hombre, sí. Tú ponte a derrapar ahí, en arena blanda. ¡Hostias! O sea, puta madre, se ha hundido ahí. Perdón por las malas palabras, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! No. Oh, menos mal que no era muy profundo, porque ahí igual hasta es game over para la suspensión delantera. Otra vez. Joder. ¿Quién se quería perder este caminibiri? Entramos a un vergel. Buah, chaval, vaya salto. ¡Upa! Está divertidísimo el camino este, ¿no? Pero efectivamente no hay nadie, ¿eh? O sea, pero nadie de nadie. Mira. ¡Qué bonito! No. O sea, aquí el único riesgo es que se me quede enganchada la moto y la tenga que arrastrar a 30 y no sé cuántos grados. Bueno, por supuesto el riesgo siempre es el mayor, es el mismo, es hacerse daño. Y aquí estoy muy lejos de todo para que alguien venga a buscarme. Se ha puesto a llover, pero bueno, es una lluvia pasajera, creo. Tormentilla. Bueno, he visto que aquí hay un atajo a la derecha, porque ese charco tiene mala pinta, la verdad. Claro que el atajo igual para esta moto no era la mejor opción. Vamos. Pues lo de nube pasajera me cago en mis palabras, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tiro o qué? No me apetece nada bajarme, ponerme el Gore-Tex. Nah, que va, son 4 gotas. Mira qué bonito. Uf, qué mala. Venga, va, para de llover, que quiero... Me va a mojar todo, mi guiña. Todo sea que ahora por ir deprisa, es tan absurdo lo que está pasando en este momento. O sea, yo voy deprisa para salir de la nube, en lugar de pararme y ponerle... No. Lo que estoy intentando explicar, Paso, que sea lo que tenga que ser. entre agujero y agujero, es que para evitar mojarme y calarme, Pues sí, era profundita, ¿eh? Pero si está azul, ¿cómo? ¿Por qué sigue lloviendo? y viendo que es solo una nube pasajera, me ha dado por correr. No estoy enfadado, ¿eh? Me lo estoy pasando muy bien, pero... Me enfado principalmente conmigo mismo, por idiota, por no parar. Y lo absurdo es que el agua solo moja. Encima me pongo a dar saltos, anda, que también yo... Pero correr en terreno mojado Pero si está azul. puede hacerme caer. No quiero mirar al cielo hacia arriba, así como hacia arriba del todo, porque me puede calzar una por perder la mirada en el camino. Y depende del azar, traer o no consecuencias. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vuelas? ¿Es absurdo o no es absurdo? ¿Por qué no vuelas? Es por el agua, ¿no? ¿Estará jodido o qué? Joder, qué imagen también, ¿no? Voy a dejarle en paz, ¿no? Debe estar teniendo un estrés el pobre por hacer un plano bonito. Debe estar asustado, ¿eh? Hostia, qué agujeraco.